Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Lucharemos todos juntos. Soy vasco y socialista, autogestionario y carlista. Pues las desamortizaciones, que todos sabemos lo que pasó, que quitaron las tierras a las manos muertas y ¿quién las compró? El que tenía dinero. La lectura de cualquier fenómeno político en Euskal Herria tiene que pasar por el crisol de la cuestión nacional, o sea, cómo sentían, vivían y no que no se encasillen en el cuadro de español normal, que carlismo por supuesto hubo en todos los sitios, pero no es casualidad que en los sitios donde más virulencia se dio fuese Euskal Herria fundamentalmente, Cataluña y Valencia, que son las nacionalidades. En aquellos tiempos que era muy fuerte mi padre. Arrastion, algo que me interesa bastante más que una ideología en un momento concreto de la historia, ¿no? Dentro de alguna coyuntura política, es más bien la manifestación de algunas virtudes humanas, ¿no? Y cómo, en qué contexto y de qué forma se manifiestan. Y con esto quiero decir, pues, por ejemplo, el ímpetu, ¿no? La esperanza o la fe, o también podría ser el empeño. Y si hay un movimiento político que es sinónimo con el empeño, es sin duda el carlismo. 200 años de historia y todavía parece que queda un rato más. Entonces, ¿qué hacen estas personas en Montejurra, ¿no? ¿Qué hacen aquí estos señores reuniéndose en el monte? Bueno, Montejurra empezó como un acto carlista al final de la Guerra Civil. Es un acto que conmemora a los caídos en diferentes batallas, ya sea en las guerras carlistas como en la Guerra Civil, ya que hubo varias batallas de las guerras carlistas en este monte. Durante la Guerra Civil hay tres sucesos que marcan el destino del carlismo. Uno de ellos es el destierro de su líder, Falconde, Manuel Falconde. Otro es también la muerte del pretendiente en 1936, es Alfonso Carlos I. Y otro es también el decreto de unificación en 1937. El carlismo de esta forma estaba integrado políticamente en el partido único del régimen y no tenía ninguna autonomía política. En este contexto había bastante descontento carlista con el régimen franquista. Había mucha gente que se sentía pues, utilizada o traicionada. La cuestión religiosa, que era la cuestión más importante para el alzamiento contra la República de los Requetés, había sido mayormente resuelta, pero no otras cuestiones políticas, como por ejemplo la instauración de una monarquía carlista y católica, ¿no? En España. De esta forma, poco a poco, el acto de Montejurra se fue convirtiendo en el mayor acto político ajeno al régimen que ocurría durante el franquismo. En los años 60 llegó a congregar hasta 100.000 personas en este monte. Deberíamos aclarar entonces qué es esto del carlismo socialista. Tiene una explicación dentro de la coyuntura y esta formación, digamos, descontenta contra el régimen, ¿no? Cómo se aglutinarían algunas fuerzas. Entonces, a finales de los 60 hay un proceso en el que ese antifranquismo carlista se ve bastante influenciado por otros sucesos en Europa, principalmente por el mayo del 68 parisino, que es algo que conmocionó a mucha gente, ¿no? En Occidente. Ciertos sectores antifranquistas se acercaron más a posiciones de izquierdas en una especie de aglutinar la oposición contra el régimen. En esos últimos años de los años 60, que son un momento de efervescencia política muy fuerte en Europa, pues Carlos Hugo y su secretaría cercana, la gente dirigente del movimiento carlista, empezaron un proceso de clarificación ideológica, que podríamos decir, voy a poner entre comillas, en el que se interpretaría de una forma socialista, autogestionaria, la historia del carlismo. Entonces, en 1972, el carlismo se refundaba en torno a la figura de Carlos Hugo y el Partido Carlista, fundado en este proceso entre el 70 y el 72. Pocos años después, con la abdicación de su padre, entonces Carlos Hugo se convertía en el líder del movimiento carlista y el carlismo se convertía en un movimiento de izquierdas y socialista. Tras la abdicación de su padre, Carlos Hugo hace una cosa y es que pide a su hermano Sixto que le reconozca como rey.
Sixto responde con esta carta, que es muy conocida dentro del carlismo y que voy a reproducir aquí, y os voy a leer algunos trozos. A pesar de tus graves posiciones ideológicas, esto le dice Sixto a Carlos Hugo, y pactos inadmisibles en contradicción manifiesta con las esencias de la comunión tradicionalista carlista, y olvidándote de la razón del sacrificio heroico de nuestros requetés, no he querido pronunciarme por respeto a nuestro padre, y porque he venido esperando una rectificación de tu parte. Hoy, después de la forzada abdicación de nuestro padre, me obligas, con el documento que acabo de recibir, a definirme públicamente. Manteniéndome fiel a los principios básicos de la comunión tradicionalista carlista, confío servir mejor así a nuestro pueblo y con él a España. Tu hermano Sixto Enrique de Borbón. De esta forma, Sixto Enrique se convierte entonces en el líder de esa parte tradicionalista o de derechas del carlismo. Y entonces ya en los 70 tendríamos esa división completa en el carlismo. De un lado sería el tradicionalismo, ¿no?, de derechas, y otro lado sería el carlismo de izquierda socialista. ¿Tienes plato? Tiene todo, morcilla, tocino. Al final fue al ser una evolución, fue una evolución bastante larga y la gente tiene que entender sobre todo el contexto histórico en el que se da. No es lo mismo ahora que en los años 70 y tal. Yo creo que es un problema que tiene la gente de ver con ojos ahora lo que pasó hace 40 años. Yo creo que fue un camino sin más. Con lo que había alrededor se tuvieron que adaptar y poco más. Me comentabas que tú habías pertenecido al PCP, entonces, ¿qué hizo que militases ahora en el carlismo? Partido Carlista. Bueno, yo siempre me he considerado una persona comunista, pero no me considero una persona jacobina. Yo, autogestionariamente, pienso que no podemos depender ni de la empresa privada, ni del Estado. Entonces, muchos liberales estadounidenses, que más que liberales son minarquistas o son comunitaristas de izquierdas o de derechas, algunos de ellos, los cuáqueros son de izquierdas, por ejemplo, pues tienen esta misma idea, que no dependamos del Estado, sino que tengamos una autogestión de nuestros recursos y de nuestras fuerzas principales. Sé que puedo asumir la idea del robo del plusvalor del marxismo como una idea bastante real, con sus, bueno, detalles técnicos. Mi concepto de tradicionalismo, por ejemplo, es un tradicionalismo de izquierdas. Es entender la política antes de la Revolución Francesa y antes de la monarquía absoluta. El Estado soy yo, el Estado es mío, vale, quitas al rey y pones a un comité que vuelve a decir que el Estado soy yo y el Estado es mío. No ha cambiado nada. No, este es un escapulario que me trajo un amigo mío y su familia. Que les tengo mucho, que no voy a decir nombre por privacidad, pero les tengo mucho aprecio. ¿Cordón de San Blas? Eso tenía que haberlo, se han enudado los dos, ya tengo el escapulario y el cordón, así no se suelta. Somos un movimiento anticapitalista, claramente antiliberal, somos de izquierda, pero podemos enfocarnos en lo que llamaríamos una izquierda premoderna. Los comuneros de Castilla serían otra gente que se nos parece, o incluso los cosacos que lucharon con los bolcheviques tenían unas ideas parecidas a nosotros, como antiguos, pero claramente de izquierdas. ¿A qué se opone el carlismo? Pues se puede oponer claramente a un comunismo centralista, se puede oponer al Comité de Salud Pública francés, se puede oponer a los sans-culottes, se puede oponer a Robespierre y se puede oponer a los liberales, bueno, mira, se puede estar muy de acuerdo tanto con muchos tipos de comunistas, incluso con Marx, con Bakunin y también con los liberales escoceses. Hay una parte del carlismo a nivel económico que puede beber del catolicismo económico, que hay una idea social cristiana. Por ejemplo, hay un principio que me encanta, que es el principio de subsidiariedad. Y no es únicamente católico, en Europa está consagrado. En Europa ese principio está consagrado. Mal aplicado, pero consagrado. Ese principio supone lo siguiente. Tanto a nivel entre personas y a nivel de instituciones, se considera siempre un mayor y un menor, o uno que tiene menos recursos o que tiene menos importancia o menos fuerza, pues un ayuntamiento respecto a un estado central o una diputación, y una persona, una familia y una comunidad de vecinos, digamos, ese tipo de sistemas verticales, ¿no? Entonces, esto limita los abusos desde arriba y también obliga a la responsabilidad del de abajo, porque no puedo permitir tampoco que el Estado se haga cargo de lo que yo puedo hacer.
Claro, es un sistema incómodo, porque la gente muchas veces lo que quiere es que el Estado se dedique. Eso también acaba en el fascismo, en el centralismo, en el liberalismo radical. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Por el acto en sí, sí que me siento representado. En cuanto a la línea actual, la línea ideológica del Partido Carlista, la verdad es que no estoy muy de acuerdo, porque han olvidado el tema, dentro del cuatrilema, el tema de Dios y también el tema del rey, porque todos ellos se declaran accidentalistas. Dentro del carlismo, independientemente de la organización, hay mucho personalismo, o sea que nosotros, gente como mi padre y yo, intentamos hacer unión, pero es difícil la verdad. ¿Y os gustaría que el carlismo tomase más una dirección de derecha o de izquierda? Yo creo que el carlismo no tiene que tomar el lenguaje del siglo XXI, no tiene que tomar ni por la izquierda ni por la derecha. Yo quiero y creo que el carlismo tiene que seguir su propio camino, siempre dentro del cuatrilema que ha existido casi desde el inicio del carlismo, que Dios, patria, fuera rey. Defendiendo la bandera de la santa tradición, cueste lo que cueste, se ha de conseguir que venga el rey de España a la corte de Madrid. Una especie de filósofo, teólogo y carlista. Pues sí, Hay que joder. teólogo y carlista. Pues en 4 días te llevamos al museo. Es marcar un poco el sitio en el que cayó Ricardo en 1976. Herido de muerte. Herido de muerte por los sistinos que disparaban desde estos altos, y aquí murió. Porque Aniano murió abajo en el monasterio de Irache y Ricardo cayó aquí. Esto es simplemente pues es una especie de detalle, un recordatorio. Tener en cuenta que a continuación de los sucesos del 3 de marzo de Vitoria, del 76, el 9 de mayo, o sea, mes y medio sin llegar a hacer 2 meses, se vuelve a actuar ese mismo equipo, ese mismo atropello, ese mismo genocidio popular en Montejurra. En Vitoria 5 muertos, aquí 2 muertos y 30 heridos de bala. A continuación viene lo de Atocha, a continuación viene San Fermín 78, y todo eso en una época de no llega a 2 años. No, lo de Montejurra y lo de Vitoria no fue un hecho aislado. Era para descabezar el movimiento popular, que queríamos avanzar hacia la ruptura. Queríamos avanzar hacia la ruptura, no nos conformamos con una reforma y con unas migajas. Lo primero que me comenta la gente cuando he dicho esto de que iba a Montejurra, lo primero que les viene a la mente es el atentado del 76, Montejurra 76. ¿Qué pasó allí entonces? ¿Eran mercenarios? ¿Era un enfrentamiento entre diferentes bandos carlistas? ¿O era algo dentro de una serie de atentados que realizó supuestamente el Estado para minar los movimientos populares? ¿Qué sucedió aquel día? A pesar de que hay algunas cosas oscuras, hay algunas cosas que son claras y bastante explícitas. 2 personas perdieron la vida, 2 personas de este carlismo socialista que estoy diciendo, que iban a subir a Montejurra en esa manifestación política. Los sixtinos habían ocupado el monte de Montejurra para impedir esta manifestación del partido carlista, del carlismo socialista. Se hace bastante evidente que el Estado estaba informado, a partir de documentos desclasificados además está bastante claro, y que había cierta complicidad del Estado en cuanto a este atentado. Y también se ha dicho que quienes ejecutaron esta ocupación del monte y este plan eran mercenarios o incluso que era una especie de ataque falsa bandera para minar el tradicionalismo. Esto sí me gustaría comentarlo un momento, porque no es descabellado pensar que sí que hubo un plan tradicionalista, hubo un plan de recuperar de esta forma el monte y también de redireccionar el carlismo en torno a la figura de Sixto, pero que ese plan salió mal. Y no solo salió mal porque hubo fallecidos, que no era parte del plan que estas personas querían llevar, sino que además el tradicionalismo perdió toda
toda consideración política que podía haber tenido. Digo esto porque es evidente que Sixto estaba dentro de una red de fascistas que, de diferentes países, de Francia, de Argentina, de Italia, que estaban intentando en España, después de la muerte de Franco, aunar fuerzas, una fuerza ultraderechista, en torno a su figura, en torno a la de Sixto, para hacer la contra a Blas de Piñar, que lo veían más como una figura estancada y demasiado nostálgica del régimen. Delecchia, que es un fascista italiano que también invitó a mucha gente y que tuvo un rol activo en este atentado, dice lo siguiente también en sus memorias. Dice, en este panorama para nada alentador, entreveía en Sixto la capacidad de guiar y unir las fuerzas dispersadas en un partido que supiese entender nuestras demandas. Montejurra fue la ocasión para hacer despegar esta estrategia. Convoqué a varias facciones y les convencí de mi punto de vista. En los años 70 veníamos los que eran carlistas y toda la oposición, los que estábamos, yo militaba entonces en organizaciones comunistas, ¿no? Y venía a Montejurra siguiendo los llamamientos antifranquistas del Partido Carlista, que como era además los únicos que podían hacerlo legalmente, pues veníamos aquí pues para sacar todas las banderas que nos prohibían en la calle. Y de hecho a mí me tocó el darle los últimos auxilios a García Pellejero cuando lo mataron allá arriba, lo mataron a la Umía, ¿no? Carlos Hugo, libertad, Carlos Hugo, libertad, Carlos Hugo, libertad. Preso a galera. Si tenemos que hacer una lectura de los hechos, parece que este acto fue auxiliado, consentido por el Estado postfranquista español, pero que los agentes que lo ejecutaron podían perfectamente ser independientes y exaltados que se habían salido del plan. ETA, que estaba también presente en este atentado, comenzó después, motivados por esos hechos, también una serie de atentados contra tradicionalistas. Tras Montejurra 76, cuando el Partido Carlista, izquierdas, fue legalizado, se presentó a las elecciones del 79 y sacó en España unos 50.000 votos, 25.000 de ellos en Navarra. No son pocos en realidad, pero para este movimiento que se consideraba tan importante para la historia de España era una debacle electoral. Carlos Hugo entonces se fue del país y abandonó la política. ¿Qué es entonces el carlismo para esta gente? ¿Qué es lo que ven cuando miran hacia atrás a estos 200 años de historia y conflicto? A ver, es que el problema del carlismo la gente lo quiere reducir a lo mínimo, como si fuese una lucha entre dos nobles que quieren coger el trono y ya está. Eso, si hubiese sido eso, no hubiésemos durado ni 100 años. Tiene que haber una base social y tiene que haber pues las desamortizaciones, que todos sabemos lo que pasó, que quitaron las tierras a las manos muertas y ¿quién las compró? El que tenía dinero. Al final tiene que haber una base social que obviamente va evolucionando con los tiempos, pero esa base tiene que existir, porque si no se hubiese muerto. Si esto fuese algo de la nobleza no hubiésemos durado nada. Tuñón de Lara, el gran historiador español, ya dijo en su momento que el carlismo fue la expresión nacional de Euskal Herria en el siglo XIX. Hay que entender que todo el país fue carlista, sobre todo la Primera Guerra, salvo los nobles y la alta burguesía, la alta nobleza, todo el pueblo en general fue carlista. Y luego de ahí, a lo largo, cuando se perdieron ya todos, empezaron a surgir nuevos paradigmas. Surgió el paradigma del nacionalismo vasco, surgió la izquierda tal como la conocemos, que tuvo en las bases carlistas, jornaleras y demás. Eso en Navarra se ve con una claridad meridiana, ¿no? Como todos los que se fueron en la última guerra carlista, los vemos inmediatamente durante los gobiernos de la Restauración, peleando para la recuperación de los terrenos comunales que se habían quedado los ricos liberales, ¿entiendes? Y cómo esos círculos carlistas, que fueron centros de agitación para la recuperación de esa sociedad que se había cargado el capitalismo emergente, que solo al fin y al cabo era lo que era
el liberalismo, pues en cuanto vienen paradigmas de izquierda, sobre todo cuando llega la Revolución Rusa, se pasan en masa al socialismo y los fusilan en el 36. Fíjate qué paradoja. Y luego otro sector del carlismo, bueno, un sector enorme, se tuvo que emigrar a América porque fue una debacle lo que pasó aquí después de las guerras, y luego quedó un carlismo tradicional en el cual los últimos rasgos pues los tenemos hoy aquí en esta, que sigue siendo una expresión del carlismo muy poco entendida, pero hay que diferenciar lo que es lo que ha quedado del carlismo con lo que ha sido. Pues Euskal Herria en el siglo XIX fue el carlismo, y nada más. Yo lo que veo que sectores carlistas se fueron al nacionalismo, se decía, hijo de buen carlista, buen nacionalista, y hay que recordar que Sabino Arana era hijo de carlistas, Manuel Irujo, Telesforo Monzón, todos eran hijos de carlistas, y por la izquierda, los líderes que surgen a finales del siglo XIX, la Dolores Ibarruri, Zugazagoitia, Monzón, hasta recientemente que hemos conocido a Lucio Urtubia, de familia anarquista, todos son hijos de carlistas. Entonces el carlismo es un tema muy complejo. Lo que no vale en absoluto es toda la narrativa que se ha montado sobre él, que es falsa de toda, tanto por la derecha como por la izquierda. Si algo he descubierto yo estudiando la historia y demás, es que el carlismo necesita una relectura y que el relato que se llama ahora lo están haciendo los liberales, que yo les llamo neoliberales. La gente de izquierda tiene que tener en cuenta que la lucha social no empieza aquí con la República ni con el franquismo, sino que tiene todas sus raíces en todo el movimiento carlista del siglo XIX. Y por ejemplo, en la guerra civil, entonces, ¿veis algún paralelismo? O sea, ¿reconocéis de alguna forma el requeteo o el golpe de Estado desde el Partido Carlista? Es que son circunstancias específicas muy temporales. No, porque políticamente a nosotros nos caía mal todo el mundo. O sea, pero claro, si te dedicas a quemar iglesias, a matar gente religiosa, sabiendo que el partido es en esa época muy religioso, por no decir ultra religioso, ¿qué esperes que pasara? Nosotros somos los únicos que podemos decir que fuimos por temas religiosos, porque políticamente no se nos perdió nada y después está claro que nos destruyó políticamente. A nadie le interesaba un carlismo fuerte. Hay una serie de carlistas que lo que te van a decir es que en la defensa de la religión y en la defensa sobre todo de los abusos de comunistas y de la República en algunos aspectos, se vieron como obligados a mantenerse en el lado sublevado, pero también hay que decir que el bando sublevado no era lo mismo al principio que después. Hubo un cambio en el 37, que es cuando Franco totaliza todo el bando sublevado. El carlismo en esta guerra tendría que haber ido con la República, pero esa es mi opinión. Me pueden dar de hostias por decirlo, que me las den. ¿Puede ser una opinión compartida dentro del Partido Carlista? Probablemente por algunos sí. Probablemente con algunos sí. También digo, el Partido Carlista, cuando hay una guerra, también territorialmente te tienes que aliar con unos y con otros. Por ejemplo, mira, cuando entraron los carlistas en Orduña, Orduña era carlista, pero les recibieron a tiros. Porque en ese momento Orduña tenía, incluso los carlistas de Orduña, tenían que coger bando porque estás en la guerra. El principio humano es una puta mierda, así lo voy a decir. Y aquí, hijos de puta y en todos los bandos. Como movimiento fue un error que se apoyara a Franco. Vale. Fue un error garrafal. Y... Me comentas aún así, opinión personal, ¿no? Opinión personal, esto por supuesto, opinión personal. Y... Entonces, ¿qué pasa en el 36? Pues hay unos sectores, sobre todo donde no se da problemas con la tierra, donde se consiguen mantener la estructura del siglo XIX y el capitalismo no entra tan de lleno, pues que son todos los pueblos alrededor de Tierra Estella, la Valdorba, la montaña navarra, todo eso se mantuvieron agarrados a los esquemas antiguos. La religión ahí tuvo también mayor peso y se dio la paradoja de que se van los carlistas a luchar
con el que habían luchado, habían tenido siempre enfrente, que es el ejército español. Y la primera vez que luchan junto al ejército español, pues supone prácticamente su desaparición. Intentan recomponerlo con posterioridad, tienen una participación innegable, aunque un día se la niegan, en la lucha antifranquista, pero eso pasa con todos los pueblos como el vasco, que tenemos que estamos dominados por otros. Mientras nosotros no tengamos una independencia, o por lo menos una gran autonomía para contar nuestra propia historia, al final todo el discurso y el del carlismo dentro lo hacen ellos. Y tratan el carlismo con un simplismo tal, el 36, claro, sí, pero es mucho más. Remóntate 100 años atrás, y no solo 100 años, vete a la guerra realista del año 21, vete a la guerra contra los franceses, ¿entiendes? Cuando ya hay intentos de pasar las 4 provincias a Francia. Entonces, la lectura de cualquier fenómeno político en Euskal Herria tiene que pasar por el crisón de la cuestión nacional. O sea, cómo sentían, vivían, y no que no se encasillen en el cuadro de español normal, que carlismo por supuesto hubo en todos los sitios, pero no es casualidad que en los sitios donde más virulencia se dio fuese Euskal Herria fundamentalmente, Cataluña y Valencia, que son las nacionalidades. En este libro lo veréis, en el siglo XIX, 1834, está absolutamente marcado por 2 cosas, la cuestión nacional y la cuestión social. El carlismo no se puede entender sin el tipo de sociedad que defendía. O sea, se habla muy poco de la sociedad comunal, la gente no sabe lo que era la sociedad comunal. Cuando ya en el siglo XVIII pasaban por aquí todos los viajeros de Europa y nos decían que el País Vasco era de las provincias más libres de toda Europa y más republicanas. Usaban ya conceptos en el siglo XVIII. ¿Y qué nos quieren decir? Que en la primera guerra carlista con Zumalacárregui éramos lo más reaccionario, oscurantista, religioso. Eso es mentira. Y decían, bueno, era todo monarquía, claro. Entonces dijeron, bueno, vamos a por un rey que nos proteja los fueros. Y los fueros que suponían, uno, que los vascos navarros no iban al servicio militar. Ya todos los españoles iban, aquí no iba nadie a la mili. Y todo el mundo sabía que con el liberalismo nos lo iban a imponer. Aquí teníamos comercio libre con Francia, con los fueros. La gente decía que aquí vestíamos, se parecía más a los franceses que a los españoles. Aquí teníamos unas relaciones económicas con España, que eso lo dijo el historiador Garraza, que eran el 60 y tantos % de Navarra era con las 3 provincias, el 30 y tantos % era con Francia y el 0,5% era la relación económica que se mantenía con España. O sea, que eran y luego, claro, el tema de los comunales. Hoy día, todavía en Navarra, el 52% de la tierra es comunal, pero entonces había mucho más. Entonces la gente alucinaba cómo ricos y pobres, de todas condiciones, podías entrar a los montes para tener tus ganados, coger la leche, la carne, el esparto, la cal, la piedra, la madera, todo eso era libre. Y el liberalismo liberador que venía no era más que el meter la zarpa y convertir todo tenía que tener dueño. Eso fueron las leyes desamortizadoras. Entonces la gente decía, ¿cómo? Que tenemos que vender los molinos de la harina y demás, que eran comunales, que tú no tenías más que llevar el trigo al molino, te lo molían y te lo devolvían en pan, no tenías que pagar nada, ni siquiera existía el dinero en la mayor parte de las transacciones económicas. O sea, si no entiendes eso, no entiendes por qué todo el pueblo se levantó y dijeron, ¿de qué vais? Y encima venían los progres diciendo, no, es que esto es la libertad. Y luego, claro, tú analizas quién se enriqueció y todos los liberales, bueno, los que metieron la mano se quedaron con la minería en Vizcaya, en Guipúzcoa, la tierra del sur de Navarra, y eso se solucionó luego cuando llegó hasta la República, que todavía seguían las reclamaciones, y acabaron con las masacres del 36. ¿Y cuál es el estado entonces del carlismo a día de hoy? Bueno, el carlismo a día de hoy se encuentra en 3 o 4 bandos separados.
Principalmente estarían en el eje de izquierda y derecha. Por un lado estaría la derecha, que es CT, Comunión Tradicionalista, y CTC, Comunión Tradicionalista Carlista. No confundir, por favor, no. Entonces, CT sería una posición más cercana a Sixto, que es ahora un señor mayor que vive en una residencia en Francia, y se consideraría la secretaría del pretendiente, así como una interpretación mucho más fiel y rígida también al pensamiento carlista. Y este partido no busca ninguna colaboración con las instituciones. A diferencia de CTC, que sí es un partido político que trabaja con las instituciones y se presenta como un partido político más. Y este es accidentalista, esto es, está más siguiendo una ideología carlista que un pretendiente en concreto. Y luego en la izquierda estaría el Partido Carlista. El Partido Carlista, que también tiene a día de hoy una división interna. En redes y en internet hay dos partidos carlistas o dos direcciones de Partido Carlista. Una es partidocarlista.org y otra es partidocarlista.com. Pero esta división es interna y hay una parte del partido que está descontenta con el presidente y dicen que no está respetando los estatutos internos del partido y que no está llamando a elecciones. Pues una vez más agradezco la presencia y el recuerdo y el pequeño homenaje que les hacemos aquí a nuestros compañeros, y las flores que se tengan por ahí pues que se pongan, y damos por este año el acto por finalizado con un viva a Montejurra y viva el Partido Carlista, compañeros. ¡Dimisión! ¡Lázaro, dimisión! ¡Lázaro, dimisión! De hecho, se dio una situación bastante curiosa en las faldas de Montejurra, en la que había 3 mesas con sus banderas y demás, pero eran 3 mesas separadas de los 3 diferentes grupos que habían asistido. Por un lado el Partido Carlista Central, el Partido Carlista La Disidencia y por otro también los tradicionalistas. Y no se hablaban entre ellos y comían todos separados. Los pocos tradicionalistas que estuvieron en el acto de Montejurra decían, y estoy parafraseando, que tenían el 80 o el 90% en común con el resto del movimiento y entonces que podían celebrar los actos juntos sin llevarse tan mal. Pero los carlistas de izquierdas no parecían, o algunos de ellos, estar tan contentos con compartir el acto. No, pues entiendo que viene gente a Montejurra con unos símbolos y unos medio uniformes que no están en la línea del Partido Carlista y que creo que no tendrían que tener el protagonismo que tienen, ni tener un líder ellos que se erige en protagonista del acto con sus gritos y con sus manifiestos y sus cosas. Y que lo hagan en septiembre cuando vengan en su fiesta, a la cual no acudiremos ninguno de los que venimos en mayo. Esos tradicionalistas eran 4 personas aproximadamente y los carlistas de izquierdas en el acto fueron entre 20 y 30 personas, algo así. ¿Qué te puede parecer la izquierda abertzale? No sé, creo que es un partido socialdemócrata más, como puede ser Podemos, aunque luego vaya de revolucionarios y tal, y sinceramente vendedores de humo, porque te venden mucho la independencia y realmente no creo que tenga ningún plan para independizarse. ¿La izquierda española, o sea, el Podemos, Sumar, partidos así, no os atraen? No, vende humos total. ¿Y PSOE, el gobierno, qué te puede parecer? ¿Qué me parece el...? Sí. Paso palabra. No sé. Desde... Es que nada bueno, si digo lo que pienso vas a tener que poner muchos... Y en la derecha igual, lo que la gente tiene más asociado con el carlismo, ya pueda ser Vox o CTC, ¿qué os parecen esos partidos, esas organizaciones? La CTC no deja de ser carlistas, lo que pasa que son carlistas que siguen viviendo en 1939, de ahí no lo sacas, para ellos todo es comunismo, desde el Santo Padre a todo es comunismo. No le puedes pedir futuro a un partido así, que te hablen de futuro. Y Vox son tan españoles que pretenden que vivamos como franceses. O sea, una sola nación, una sola bandera, un solo idioma, cuando eso históricamente en España no ha existido. Hasta que apareció por aquí Napoleón. Vox o CTC o estas organizaciones, ¿qué opinión tenéis? La que tenemos negativa, siempre va a ser negativa. Por ejemplo, esto nos daría para 1000 títulos o 1000 papers, pero
se han apropiado del concepto de tradición y tradicionalismo. No tienen nada que ver ni con Yukio Mishima, no tienen nada que ver ni siquiera con José Antonio, no tienen nada que ver con la verdadera tradición. Si son corporativistas. O sea, yo creo que tenemos bastante historia, tenemos quizás lo más fuerte nuestro sería la forma de entender el Estado y ya está, es que el resto son todos iguales. Sumar, Podemos, PSOE, al final son 2 o 3 cosas que los diferencia, pero es lo mismo. El partido dice que en un hipotético referéndum se decidirá en una consulta popular si se quiere monarquía o república. Pero es bastante circunstancial en ese aspecto, ¿no? No es una cuestión dinástica demasiado relevante. A ver, hoy en día, entre lo que es república o monarquía, en la forma de gobierno de un país y la administración del gobierno, no tiene importancia en el mundo occidental. Defendemos una confederación de estados, no una división, sino una confederación. Lo que es los países valencianos, el país catalán, Aragón, Euskal Herria, forman una confederación, que cada uno delegue lo que considere a la confederación. Yo vengo aquí a hablar en euskera y no tengo ningún problema. Como si hablan en catalán, ningún problema. La cultura propia de cada uno. Y es más, hay que defenderla porque está en peligro. Esto hablando en zuten, bueno, batez ere, patrimoniarekin, baita bandera, baita jantziak eta... ¿Y qué opinas entonces de estas juventudes, Ernai, GKS, Jardún? ¿Qué opinas de estas organizaciones de jóvenes de izquierdas? Pues yo creo que son una base importante para el futuro, sobre todo de Euskadi, hablar de Euskadi. Como yo me dedico, pues eso, a Vizcaya, soy vasco y socialista, autogestionario y carlista. Entonces, lo que pase fuera de Euskadi a mí no me compete menos. Y creo que para el futuro de Euskadi, sobre todo para hacer la contra al PNV y sobre todo para buscar no tanto una alternativa de izquierdas electoralista, sino para hacer nuevos movimientos de bases y nuevos movimientos que permitan una renovación popular, que tenemos que intentar colaborar con ACNT, con GKS, con PCP, con el Partido Socialista, no, pues porque yo creo que está tan metido en el liberalismo que no se puede considerar un partido de izquierdas. En fin, ya lo acabo de decir. Yo pienso que, como partido carlista, el concepto de autogestión hay que enseñarlo en la praxis. Hay que hacer grupos autogestionados y, con mil perdones, que no sean un grupo también de magufos y de hippies. El partido carlista yo creo que tiene que intentar ser el abuelo, por así decirlo, que ponga a todo el mundo a hablar en la familia de la izquierda. Como anticapitalista, el carlismo también es comunista, pero es que no es ni jacobino, o sea, no creemos que lo que sería la dictadura del proletariado tenga que ser desde el Estado, sino desde las comunidades. Igual un poco como los zapatistas y otras cosas. Espero que os haya gustado este vídeo sobre este movimiento poco entendido. Este año fue Montejurra 2025, el año que viene es, como ya sabéis, Montejurra 2026. Y entonces se va a conmemorar el atentado del 76, es el 50 aniversario de este atentado. Os invito a ir, yo creo que es una fecha importante para la memoria de nuestro país. Os invito a que lo hagáis entendiendo el partido y entendiendo lo que están haciendo allí y con todo el respeto. Y bueno, pues muchas gracias. Por Dios, por la patria y el rey. Adiós. Es genial porque es un testigo de primera mano. Entonces es una persona que sí, que bueno, nos conoce bien.